Hola, bienvenidos a este nuevo video sobre selección de personal. Mi nombre es Juan Carlos Carvajal y en esta ocasión vamos a hablar sobre los temas de la entrevista y las técnicas utilizadas para este desarrollo. Este video se está desarrollando como parte de la materia Psicología en el campo de las organizaciones para la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bogotá, programa de psicología. Bien, la entrevista, como vimos en el video anterior, es un elemento privilegiado para el proceso de selección de personal. En ese orden de ideas, en este momento vamos a trabajar dentro de lo que son los conceptos mínimos de entrevista y las estrategias que vamos a poder utilizar para que la entrevista sea efectiva y nos sirva como la herramienta fundamental que es para este tema. Una entrevista se define estrictamente como un entreverse, un verse entre dos personas. Un proceso de entrevista es fundamentalmente una conversación que tiene un objetivo particular. Y aquí es importante comprender que ese objetivo particular no necesariamente es en términos de selección, aunque es en lo que vamos a ocupar este video, sino que puede ser una entrevista de corte clínico, puede ser una entrevista periodística o puede ser cualquier otro tipo de entrevista. El entreverse o el verse entre dos personas es un tipo muy particular de conversación que nos va a facilitar el descubrir o desarrollar ciertos elementos que queremos conseguir. Esos objetivos que podemos tener en particular, ya lo vamos a ver, son los que definen la finalidad última del proceso de la entrevista. Hay varios tipos de entrevistas. Una entrevista que puede ser abierta, una que puede ser semiestructurada u otra que puede ser estructurada o en profundidad. ¿De qué depende el diferente tipo de entrevista? Depende de lo que se hace con esa entrevista. Entonces, por ejemplo, una entrevista abierta no lleva preguntas preestablecidas. Permite una exploración de la realidad de la otra persona en profundidad y no está pensada para realizar comparaciones. Una entrevista abierta para los psicólogos es una entrevista de corte clínico, donde tú sencillamente realizas preguntas que te van a permitir acercarte al mundo del otro, a la manera como el otro lo ve. La entrevista abierta fundamentalmente lo que nos va a permitir es explorar todas esas cosas que la otra persona nos quiera contar, pero no nos va a permitir hacer una diferencia entre esta persona y otra persona. En ese orden de ideas, una entrevista abierta, aunque es una herramienta perfectamente válida, por ejemplo, en una investigación cualitativa, no nos va a servir como elemento de selección porque no nos permite comparar. Es decir, si yo no pregunto sobre los mismos temas a dos personas, va a ser muy difícil que yo llegue a establecer qué persona hace mejor o peor este tema o que pueda caracterizar a esas dos personas sin haberles preguntado sobre las mismas áreas. Por otro lado está la entrevista semiestructurada. En este caso tiene algunas preguntas comunes y otras diferentes para cada persona. Es decir, lo que hacemos es establecer, como decía anteriormente, unas áreas, por ejemplo, o unas mínimas preguntas que debemos hacer. Entonces, en ese caso, vamos a preguntar por la experiencia, vamos a preguntar por la familia, vamos a preguntar por la competencia, vamos a preguntar por X, Y y Z. En ese momento, con esas preguntas, nosotros vamos a poder realizar comparaciones porque a todos les vamos a hacer las mismas preguntas. Sin embargo, no nos vamos a quedar con esa pregunta. Digamos que la pregunta fuera, ¿en cuántas empresas has trabajado? Esa pregunta puede ser muy válida para todas las personas y me sirve para comparar. Así sé quién ha trabajado en más empresas, quién tiene menos experiencia laboral. Perfecto. Pero no me deja saber nada sobre la experiencia particular de esta persona. En ese orden de ideas lo que yo hago es, bueno, entonces ahora, ¿cuántas empresas has trabajado? En tantas. Listo, entonces cuéntame tu mejor experiencia en la primera empresa en la que trabajaste. Ve, ¿y por qué tuviste ese problema ya? Explícame eso. Entonces podemos ir profundizando en lo que la persona va necesitando. Como pretende explorar áreas específicas de análisis, también puede servir como entrevista diagnóstica. Ojo que no entrevista clínica terapéutica, porque la entrevista terapéutica tiene que ser mucho más amplia, pero sí diagnóstica. Si vamos a hacer, por poner el caso, una formulación de caso clínico,
esa formulación tiene unos elementos mínimos a los que debemos ajustarnos, independiente del tipo de formulación que desarrollemos. En ese caso, entonces, nosotros debemos tener muy claras cuáles son las preguntas mínimas que tenemos que hacer para llenar la formulación y a partir de allí ir profundizando. Puede ser en el corte clínico, puede ser de entrevista diagnóstica. O también en el corte organizacional, la entrevista de selección es preferentemente una entrevista semiestructurada. Sin embargo, por ejemplo, dentro de una entrevista de corte investigación cualitativa, en algunas ocasiones puede servir, en otras no, porque estas entrevistas semiestructuradas pueden, de acuerdo con la metodología de investigación que estés utilizando, variarse o no variarse de un participante al siguiente. El último tipo de entrevista es la entrevista estructurada o en profundidad, que es una entrevista que busca la recolección de información específica acerca de un tema particular con fines esencialmente estadísticos. Esto es una encuesta que se usa para yo saber qué opina la persona sobre esto o qué elementos tiene de claridad sobre un tema en particular, cuáles pueden ser sus actitudes. Se usa mucho en investigación de mercados. ¿Por qué? Porque nos permite mirar cierto número de variables de manera precisa y exacta y levantar análisis de frecuencias. Por lo tanto, nos da la posibilidad de abrir un análisis muy puntual de cómo está la gente posicionándose frente a. La característica de esta entrevista es que tiene unas preguntas específicas que no se pueden modificar. Tú no puedes cambiar nada que no esté en el cuestionario, tiene que ser estrictamente eso. Y tiene que ser estrictamente eso porque como la función es un levantamiento de información estadística, si tú cambias la pregunta, pues la respuesta ya no se puede sumar al mismo tipo de pregunta. Tú no puedes sumar plátanos con yucas. Si tú cambias la pregunta, la persona la va a entender distinto y si la entiende diferente, la respuesta no es comparable. Por lo tanto, no nos sirve para hacer el elemento estadístico que lleva este tipo de entrevista. ¿Cuáles pueden ser entonces en última instancia los objetivos de una entrevista? Recopilar información, como acabamos de decir, realizar un diagnóstico, desarrollar un perfil. Por ejemplo, las entrevistas semiestructuradas o incluso estructuradas pueden ser utilizadas para hacer el levantamiento de cargo en una compañía, para levantar un proceso que nos va a servir para luego desarrollar una información. Nos puede servir para establecer una relación para el proceso terapéutico si es una entrevista abierta y es eso lo que estamos buscando. También puede haber una entrevista de corte periodístico, donde lo que vamos a hacer es recopilar una información específica sobre la que la persona conoce o piensa, o desarrollar un perfil de su tipo y su estilo de vida, ya no un perfil laboral, sino algo así como queremos conocer cómo es la vida o cómo es el pensamiento de Gabriel García Márquez. Entonces le hacemos una entrevista a Gabriel García Márquez para levantar su perfil como artista, como escritor. ¿Sí? Todos este tipo de cosas se pueden hacer dentro de una entrevista y puede haber muchos otros objetivos más, por supuesto. Ahora sí, vamos a trabajar un poquito más acerca de las técnicas de entrevista, lo que podemos hacer durante el proceso de la entrevista. La primera técnica de la entrevista es la observación, que implica que tú estás atento a cada detalle que tiene la persona, tanto a nivel verbal como a nivel no verbal. Para los que vieron conmigo de pronto humanismo o los que conocen un poco más del tema, recordarán que cuando existen cambios bruscos en el lenguaje de la persona, cuando él cambia bruscamente de posición, eso desde la psicología gestáltica se llama un incidente crítico e implica que ahí hay algo que la persona no quiere manejar por alguna razón emocional. Por lo tanto, ese incidente crítico nos da cuenta de que eso es clínicamente lo que deberíamos revisar. También la observación nos va a permitir sospechar, obviamente no confirmar, pero sospechar si el candidato en una entrevista laboral está mintiendo o si está tratando de llevarnos por algún lado que él quiera que nosotros vayamos. Es decir, esa observación es la técnica más mínima y más importante que ustedes tienen que tener. No pueden simplemente limitarse a las preguntas, tienen que estar atentos a todo lo que la persona dice, incluso a lo que no dice, o más bien, sobre todo a lo que no dice. La técnica del eco es la técnica del parafraseo. Se trata de repetir una parte del discurso del entrevistado para hacerle ampliar la información.
Por ejemplo, en mi tiempo libre vamos a caminar. ¿Vamos a caminar? Sí, con mi esposa, porque, ok, eso permite que la persona vaya ampliando. También puede servir cuando la persona usa un término que tú no comprendes. Entonces te dice, no, lo que pasa es que nosotros tenemos una certificación SQL. SQL, sí, sí, es decir, SQL Server de las bases de datos. Ok. Entonces también te da pie para ver qué tanto él es capaz de explicarse y de explicar esos términos que tú de alguna manera no comprendes. Luego tenemos la técnica del silencio, que es sorprendentemente efectiva tanto a nivel terapéutico como a nivel de selección, que es quedarse callado para que el silencio genere la presión para que la persona implíe la información. Cuando te encuentras con ese tipo de candidatos que hay que sacarles las respuestas con tirabuzón, pues no se las saques con tirabuzón, quédate callado. Entonces la persona dice, bueno, ¿y cómo te fue en esa empresa? Bien. En ese momento, en lugar de decirle, bueno, ¿cómo así que bien? ¿Qué quieres decir? Una técnica que se puede usar es y quedarse callado. Claro, como él está buscando la aprobación, porque todo el mundo busca la aprobación en entrevista de selección, lo siguiente que va a suceder es que el silencio se le vuelve una presión terrible y antes de 5 segundos él empieza a hablar sobre el tema. Es decir, eso lo obliga a hablar porque él se siente presionado en el momento en que el entrevistador se queda callado. En terapia tiene otra característica además de esa. En muchas oportunidades tú le haces una devolución al paciente. Cuando el paciente escucha la devolución, se queda callado porque lo golpeó fuerte, lo llevó a una sensación rara. Entonces, como lo llevó a una sensación difícil, él está haciendo ese proceso para pensar. Y muchas veces es la angustia del terapeuta la que le impide guardar el silencio y él se obliga a intervenir nuevamente para poder decirle a la persona, para poder perdón, reformulo, para lograr que la persona siga adelante con su elaboración, pero lo que está haciendo es impedirlo, debido a que es la propia ansiedad del terapeuta la que no le permite soportar el silencio del otro. Empiezas a pensar, uy, ¿qué pasó aquí? La embarré, ¿será que le dije mal? ¿Será que no, 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 usted tiene que guardar silencio y permitir que el otro siga adelante con su proceso. Luego está la técnica de confrontación, que busca aclarar o refutar cualquier elemento que creas que puede ser falso o distinto de cómo lo está presentando el entrevistado. Resulta que tú hablas con la persona y cuando hablas con la persona te das cuenta que él no ha hecho referencia a un espacio de 3 años que hay en su hoja de vida. Eso hay que confrontarlo. O cuando tú encuentras que, por ejemplo, él pone títulos que, según tú entiendes, consiguió en otro país, pero él nunca ha salido del país. Sería mi caso particular. Yo tengo una certificación con el HUCMI del Brasil, pero yo nunca he viajado a Brasil. ¿Cómo es eso? Pues porque la empresa que otorga esa certificación es una compañía brasilera que tiene una representación en Colombia con quienes yo hice la certificación en Colombia. Es decir, es verdad que la hice con ellos, pero la hice en Bogotá. Si la persona no confronta eso, podría pensar que yo estoy mintiendo, cuando de hecho no es así. ¿Sí? También en terapia se utiliza cuando tú te das cuenta que la persona necesita darse cuenta él mismo de un error o de una contradicción que tiene en su proceso de pensamiento. ¿Cómo realizamos esto? Entonces vamos a hablar ahora en estas últimas diapositivas sobre los pasos de una entrevista. El primer paso es la preparación. Consiste en revisar el objetivo de la entrevista. ¿Para qué la voy a hacer? No hay que llegar a la entrevista en blanco, sino qué es lo que espero yo que pase en esta entrevista. Espero obtener información, espero conseguir datos para una investigación, espero hacer un proceso clínico, ¿qué espero hacer? Después es revisar el protocolo a utilizar. Es decir, en un segundo momento lo que hacemos es mirar qué es lo que queremos lograr con ese protocolo. Que digamos, más que eso, tenemos que revisar qué hemos acordado que vamos a usar. Si vamos a hacer una entrevista estructurada, semiestructurada o abierta o cómo. Si tenemos un formato que tenemos que llenar, como en el caso de las empresas temporales, por ejemplo, o qué otra cosa podemos hacer. Y luego recopilar la información previa necesaria según el objetivo de la entrevista.
Entonces nosotros lo que podemos hacer es recoger toda la información que vayamos a usar para eso. Si yo tengo una entrevista clínica, pues tendré que leer la historia clínica hasta donde vamos. Pero si lo que tengo es una entrevista de selección, pues tendré que leer la hoja de vida del candidato primero. Tenemos que tener claro todo eso porque si no nos vamos a llegar a dar palazos de ciego y no vamos a saber qué es lo que está pasando. Durante el siguiente paso es el desarrollo de la entrevista. Entonces, el primer paso es generar un contexto de confianza con el entrevistado, particularmente en las entrevistas de selección. Existe una muy mala práctica profesional que data de mucho tiempo atrás, que incluso se enseña en algunas escuelas, todavía, tristemente, que dice que hay que ser muy duro y muy serio y muy con el entrevistado para mirar cómo trabaja bajo presión. Y eso es mentira, eso no es trabajar bajo presión. Lo que tú tienes que hacer es lo contrario, lograr que el entrevistado se sienta en tanta confianza que sea capaz de hablar de cosas que normalmente no hablaría. Aquí se aplican las diferentes técnicas de entrevistas que acabamos de ver y se debe llevar un registro de la entrevista. Ojo, eso es muy importante. Ustedes pueden creer que para que haya más cercanía usted no está tomando notas, no lo está grabando en video o en audio, obviamente en ese caso con el debido consentimiento informado del participante. Pero si usted no lleva un registro de la entrevista, el problema es que cuando usted vaya a levantar el informe, se va a ir todo el chanfle porque usted no va a saber qué diablos hacer. ¿Qué se va a acordar usted después de 10 entrevistas en el día de quién fue el que le dijo que trabajaba en la cooperativa? Pues ya a esa altura del partido usted ya no se acuerda, tiene demasiada información en la cabeza. En mi manera de hacer las cosas, en mi política personal, lo que yo hago es tomar notas con mis propios siglas que yo tengo de lo que está sucediendo en la entrevista y dejar siempre 15 minutos de una entrevista a la siguiente. Obviamente se sobreentiende que yo no trabajo en selección masiva, pero yo dejo 15 minutos de una entrevista a la siguiente. ¿Para qué? Para hacer el borrador del informe que voy a armar. Y ese borrador junto con mis anotaciones es con lo que yo levanto el informe posteriormente y ya lo puedo pulir. Pero si yo no me saco mis impresiones de la cabeza durante el proceso de la entrevista y si no hago al menos un mediano borrador del tema, después va a ser imposible organizar todos los informes. Cuando se hace una entrevista de selección masiva, tienes un máximo de 10 minutos con cada candidato, lo que quiere decir que el registro hay que hacerlo directamente en el formato durante la entrevista, porque el registro casi que es el informe. Entonces ahí no tienes tiempo que perder, porque tienes que pasar de un candidato a otro y tienes que ir armando todo allí. Ahí más que nunca es importante llevar registro de la entrevista, porque si no, ¿cómo diablos le vas a hacer después? Y por último está el proceso de cierre, que es establecer las condiciones después de la entrevista. Bueno, muchas gracias por el tiempo que nos dedicaste. Mira, a partir de aquí tienes que esperar y en la próxima semana por cierto o por no te llamamos para avisarte. Realizar cualquier procedimiento establecido en el protocolo. Mire, por favor, entréguele este carnet. Mire, por favor, dele esta orden para que. Mire, por favor, dígale que llame acá. Ten en cuenta que por eso es importante al principio revisar el protocolo, porque si hay pasos que debes dar para que la persona saque adelante alguna parte más del proceso, tú debes asegurarte de que se cumplen completos. Bueno, siendo este nuevamente, como digo siempre, un video de YouTube, un video pequeñito, pues lo vamos a dejar por aquí porque pretende ser solamente un apoyo en el proceso. ¿Dudas o preguntas? Con mucho gusto a mi correo electrónico o al grupo de WhatsApp. Que tengan un feliz resto de vida. Chao.